el hebreo usa dos versículos del Salmo 45 para argumentar la grandeza del Hijo, la grandeza de Jesús. Va a argumentar hebreo que hay un mejor pacto y ese es en Jesucristo. Amén. Y déjeme usar este versículo 8 y 9 de Hebreos capítulo 1. Podemos a una voz juntos decirlo. Es un canto de un banquete, una boda en Israel. Se dedicó a un hijo de David y se usa proféticamente para hablar del otro hijo de David, Jesús. Y es una fiesta y se le dice así al novio. Hebreos 1, 8, todos. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. La revelación nuevo testamentaria nos dice que somos uno en Jesucristo, un mismo espíritu, y que todo lo que le corresponde al Hijo es para la iglesia del Señor. Nos corresponde el óleo de alegría. Amén. La alegría es una elección para los que creen en Jesucristo. Estad siempre gozosos, dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:15. Regocijaos siempre en el Señor, dice en Filipenses 4:4. Es un mandato cristiano el gozo. Por lo tanto, es un imperativo la alegría. Elegir la alegría es imperativa en la vida cristiana por estar en un modo de posibilidad. Los cristianos tenemos la opción de obedecer o desobedecer este mandato básico de la vida cristiana. Es un llamado para Pablo cuando escribe en estas cartas que nos gocemos, que nos regocijemos, hace un llamado a estar firme ante la opresión. En los contextos temáticos habla de la aflicción. Pablo, la iglesia está pasando circunstancias opresivas y llama a alejar la angustia, estar firme a través del gozo del Señor. Es la alegría, nos parecemos más a Dios. Dios es un Dios alegre. La mayoría de las personas no tienen esta perspectiva de Dios. A través de la modulación de las predicaciones, a través de los años, la enseñanza de las Escrituras, hemos modelado a un Dios que está en su trono, que es un viejo, que está enojado, que está viendo a cada uno cómo hacemos en la vida y tiene una especie de ordenador Macintosh arriba
revisando y llevando la contabilidad de nuestros actos y pecados, y al final, ay, nanitas, la justicia punitiva de Dios, cada uno va a pagar conforme a su acto. Un Dios distorsionado, un Dios moderado por nuestras propias personalidades, no es el Dios revelado en la Biblia. Si bien se usa muchos para técnicamente hablando, muchas expresiones de un Dios airado, no es la revelación esencial de Dios en las Escrituras. Las Escrituras nos da a conocer un perfil gozoso de Dios. Aleluya. La Biblia da relevancia, hermano, a la alegría de Dios y a la alegría de su pueblo. No hay ningún otro idioma en el mundo, no he visto ningún otro idioma creado por el género humano que pueda describir con tantos vocablos y tantas palabras la alegría como el idioma hebraico. Hay infinidades de imágenes pictóricas que enfatizan rotundamente que Dios es un Dios alegre. El Salmo 104 dice: alégrese Jehová en sus obras. Amén. Nehemías 8 dice: porque el gozo del Jehová es vuestra ¿qué? Fortaleza. Aleluya. En su presencia hay que plenitud de gozo. Qué hermosas expresiones. La esencia del Evangelio, hermano, se describe en la visitación angelical ante unos humildes pastores en Lucas 2, 10, 11, como nueva de gran gozo. Los ángeles dijeron: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo. El Evangelio es nueva de gran gozo, hermano. Necesitamos recuperar la alegría en estos tiempos, hermano. Porque hay tristeza. Ahora, sí es cierto, se viven circunstancias difíciles que enfrentamos con angustia, con dolor, y muchas veces la tristeza refleja la realidad que vive el pueblo de Dios. Pero algunos de nosotros, algunos creyentes, ya hemos habitado mucho en el sufrimiento. Ya nos gustó. Y eso es malo. Y es patológico. Psicológicamente puede gustar el sufrimiento. Hay algunos que sufren patológicamente ya. Es decir, han creado ante las circunstancias mecanismos psicológicos para enfrentar su realidad con el dolor y la tristeza. El intento es manipular a los demás para que vean cuánto sufro, cuánto lloro, y me echen una mano y resuelven mi vida, porque ya no la quiero enfrentar. Y entonces se vuelve imperativo gozándose en el Señor. Aleluya. Recuperar
lo que somos como pueblo de Dios. Cada creyente debe elegir la alegría por 3 razones. 3 razones y nos vamos a comer. Bueno, yo no tanto. 3 razones por qué usted y yo debemos elegir la alegría. 3 razones por qué necesitamos aplicar la voluntad. El imperativo es un llamado de Dios revelado a través de los apóstoles de llamarnos a aplicar la voluntad. Tremendo. Es difícil en momentos de tristeza sacar el gozo, pero ahí está, el gozo del Señor, nuestra fortaleza. Aleluya. ¿Por qué razones tú y yo debemos elegir ahora sí la alegría? Porque la alegría, hermano, es una evidencia del reino sobreabundante en la iglesia. Aleluya. Romanos 14, 17, Pablo dice, porque el reino de Dios, el gobierno de Dios, la dinámica de Dios en la iglesia, Dios en acción en la iglesia, Dios no pasivo en la iglesia. Eso es para Pablo. El reino de Dios no consiste en ¿qué? En comida y bebida, sino que gozo en el Espíritu Santo. Tremendo. Para Pablo el gozo evidencia Dios activo en medio de nosotros, Dios gobernando a la iglesia del Señor. Aleluya. Mire el trasfondo temático. Una iglesia, probablemente las iglesias del primer siglo ya tenían prácticas tóxicas en sus relaciones unos con otros. Bueno, siempre ha habido eso, creo. Pero cuando Pablo escribe Romanos a los 27 años de su apostolado, ya con gran experiencia, con fundador apostólico de muchas, conocía la realidad de muchas iglesias, previene a los de Roma de que las relaciones tóxicas unos con otros apagan la vida de Dios en medio de la iglesia. Aquí habían 2 tipos de hermanos. Unos que se creían los uyuyuy, los O plus ultra, los santurrones que siempre hay, que despreciaban a los débiles, que siempre hay también, y que se creían la mamá de los pollitos. ¿Sí me entiendes, no? Estos superdotados, estos superlimpios delante, estos de su propia justicia, veían a los que apenas entraban en el evangelio, tenían prácticas aún paganas, despreciaban. Y los débiles se cabreaban también. Y entonces estaban peleándose pues cuestiones religiosas, de cultos exteriores, acciones exteriores. Pablo dice, no consiste esto, la vida de Dios. El reino de Dios no consiste en acciones religiosas de orden
externo, sino de la actividad de Dios en el profundo de nuestro corazón y de su esencia. Dios es paz, Dios es justicia y Dios es gozo en el Espíritu. Aleluya. La alegría proviene de Dios en la Biblia, como dice David al Señor en el Salmo 4:7, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Es Dios que dota la alegría de su pueblo. Es Dios activo en el corazón de su pueblo que da la alegría y el gozo de su presencia. El gozo se produce al creer, dice Pablo. Romanos 15:17. Yo no sé por qué en el primer sermón uno está tan tenso, ¿verdad? En el segundo ya se aligera. En el tercero ya ni se diga. Lo tremendo que se graba para ir arriba a la web. Nunca le da muy bien. Yo nunca me siento tenso, me tengo que aflojar. Me dijo papá, uy papá, todavía te pones nervioso cuando predicas y ya predicas muchos años. Y yo así, te voy a decir lo que me dijo un viejo sabio. Me dijo, el día que no estés nervioso en un púlpito, ya no tienes nada que hacer en él. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza que llena de todo gozo y paz en el que, en el creer. Amén. ¡Qué hermoso! Es en el creer, el que cree literalmente en griego. El que tiene un estilo de vida de creer, el que ya el confiar en Dios es permanente en su existencia, ya está comprobado que le ha dado el sí al Evangelio, le ha dado el sí de su vida a Dios. Estos que ya están comprobados de vivir para Dios. El gozo está disponible para ellos. En el creer es imposible obtener lo de Dios sin fe en el nuevo pacto. Es a través de la certeza, es la convicción. Tú eres gozo, Señor. Y en medio de las circunstancias hay charis en mi creer. Te digo, sí, Señor. No es malo la tristeza. La depresión es malo habitar en ella. Eso es malísimo. La presencia de Jesús manifiesta una sobreabundancia de alegría. El reino de la sobreabundancia, toda la enseñanza, todas las parábolas de Jesús, el énfasis es enseñar a Israel que el reino trae sobreabundancia al pueblo. Por ejemplo, Juan 2:1-12, la gran boda, la narración de la boda. Una vez predicó Noemí sobre la boda. Que estaba amenazada por la escasez de vino, a terminar mal.
Y terminar mal en Israel una boda de jóvenes era una tragedia social. Los etiquetaba para siempre. No se puede terminar el vino. Se sale de la fiesta bien flameado, pues. En Israel era así. Y no era vino como el del Rioja, como el del Duero. Era vino. No los teólogos fundamentalistas evangélicos que dicen, no, era mosto, jugo de uva. No, ¿qué jugo de uva y qué otro cuarto? El vino era para provocar la alegría, provocación de alegría y gozo en la cultura judía, en la cultura española, en la latina no. Pero ya no estamos en Latinoamérica, estamos aquí. Jesús manda llenar de agua 6 recipientes de 2 o 3 metretes. Cada metrete vale, cada recipiente es de 100 litros. Imagínense, cuando menos 600 litros. Pero el texto agrega hasta los bordes, es decir, que se calcula como 700 litros de vino. ¡Válgame Dios! Yo con 2 copas ya estoy. 700, además, el mejor, gran reserva. El don del reino es sobreabundante, no es mezquino, no está limitado. El reino de Dios no está limitado. Eso es la propuesta del Evangelio. Esta sobreabundancia del reino no se reduce a lo interior, o lo puramente espiritual o trascendente, se hace visible, se puede saborear. Jesús, su primer milagro, su primer semillón, la primera ilustración de lo que Dios quiere para su pueblo es provocar la alegría. Por eso cuando vinieron a él y le dijeron los religiosos, ¿por qué tu maestro no ayuna y ustedes no ayunan? Y él dice, ¿acaso a los que están con el novio en el banquete, en la fiesta, tienen que ayunar? Evidencia a Dios más el gozo entre nosotros que muchas cosas. La alegría de vivir es un gran mensaje evangelístico en este mundo de tristeza, de dolor, de crisis. Un pueblo alegre, gozoso desde el interior, porque el gozo del Señor se derrama con su señorío entre nosotros. ¡Aleluya! Una buena razón por qué tú debes elegir ser alegre. Segunda razón, porque la alegría es una evidencia de vivir por el Espíritu. Identidad, nueva realidad, creada en Cristo Jesús, no por el esfuerzo humano, no por esa enseñanza de Gálatas bien distorsionada, violando tantos principios. Vamos a entender, nosotros entendemos la Escritura.
Mas el fruto del Espíritu, dice Pablo, es gozo. Si vivimos por el Espíritu, Gálatas 5, 22 y 25. Si vivimos en el Espíritu, la alegría es capacidad y deseo impartido por el Espíritu en la iglesia del Señor. Yo recuerdo que viví una espiral de tristeza y experimenté el bullying muy tremendamente en mi infancia y en mi juventud ya hasta primer año de eso, porque en el primer año de eso me enojé tanto cuando alguien se burlaba de cómo caminaba y cómo hablaba, me nació un Hulk. Me acuerdo que era un vato así, bien pesado, grandote, que siempre se me burlaba, pero por primera vez experimenté lo que es el odio. Y un guapa así, ¡pa! ¿Y saben qué? Es adictivo, ¿eh? Me gustó. Me gustó. Ya, y desde ahí ya cada vez siempre se burlan de mí, ¿va? Pero que no lo pille. Pero cada vez que los pillaba yo era peleador. Pero ¿saben qué? Muy triste. Siempre ahí llorando, con unos temores increíbles, una frustración. A los 23 años yo tenía ganas de quitarme la vida, estaba cansadísimo. Pero vino Jesús, vino el Evangelio. ¡Oh, qué maravilla el Evangelio! Para el necesitado, para el enfermo, para el triste, para el angustiado, buena de gran gozo. El Espíritu se encuentra ahí donde se vive la fe y no según las obras de la ley. Pablo está argumentando entre la promesa que Dios hizo a Abraham, que él le iba a dar el Espíritu, y el Espíritu era el que iba a vivificar, que iba a dar vida y dotar vida, y ese es el Evangelio y el propósito. Y la ley vino luego 400 años, pero estaba imposibilitada para dar vida. La ley no da vida, todo lo contrario, produce una terrible angustia, y ese era su propósito, demostrar la profunda incapacidad del hombre para obtener la vida de Dios. Pablo está diciendo, nosotros ya vivimos en el Espíritu, ya no estamos en la carne, ya no estamos en Adán, estamos en Cristo, nos une un mismo Espíritu. Y si nosotros decimos sí al Evangelio y no a la obra de la ley, entonces el fruto se evidenciará. El vivir según el Espíritu no es una categoría personal. El énfasis siempre está en el individuo cristiano, pero Pablo no lo pone en esa categoría, sino en la categoría comunitaria. Si la iglesia está viviendo por el Espíritu, tendrá el fruto del gozo.
¿Y para qué el gozo? Solamente tiene una finalidad emocional, individual, personal. No, el gozo es para la comunidad. Observe el contexto temático ahí en Gálatas 5. Cuando él habla del Espíritu, cuando él habla del fruto del Espíritu, Pablo lo describe en el contexto temático de Gálatas 5:21. Gálatas 5:12, perdón, 5:12. Desde el 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos de los otros. Servíos en amor en los unos de los otros. Y luego dice luego que 16, digo pues andad en el Espíritu. Peripatete, andar sobre las huellas, sobre las huellas. Y esta es una palabra que se usa en los evangelios para hablar de las huellas de Jesús, del ejemplo de Jesucristo. Por lo tanto, andar en el Espíritu está en el contexto de amar, de servirnos unos a otros. Es decir, no es tan estéril andar en el Espíritu, andar pacheco aquí, como algunos carismáticos pentecostales a veces. Y es bonito, pero no es eso, andar en el Espíritu. No es un momento de alabanza que uno se siente sublime, que toca el Espíritu de Dios. Esa es realidad, es la presencia de Dios en uno y uno reacciona. Pero eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es buscando el bien a los demás. Y así no se satisface los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, nos satisfacemos. Es consecuencia. No es porque uno yo no voy a pecar y todos están y pecar y nunca le alcanza, peca más. Santidad neurótica. Pero cuando uno renuncia en su posibilidad humana, no en su perfección, sino que viendo, que produce, y produzo bien, y busco el bien, y busco bien a mi prójimo, a mi mujer, el gozo de a mi mujer le fortalece, le ayuda, le beneficia a mis hijos, a mis vecinos, que tengo unos vecinos, Dios mío, que me llenan de marihuana todo el tiempo. Pero me lo estoy, ya los invito a tomar café, ya está. Son de árabes, son turcos, ay Señor. Y a veces me pongo en la calle ahí a leer y están todos los que están por ahí. Hay unas hermanas que vienen acá y ahí están. Andar en el Espíritu es comunidad. Es buscar el bien del prójimo. Y eso es evidencia que hay gozo en el Señor. El gozo del Señor. La vida en el Espíritu extraordinaria nos hace hacer lo que no podíamos hacer.
porque proviene del corazón. Y por último, la alegría es una evidencia del poder terapéutico, del poder sanador. La alegría promueve la sanidad. El motivo de la alegría es el bienestar, la esencia. ¿Por qué Dios es un Dios de gozo? ¿Por qué Dios quiere que su pueblo se goce? Porque promueve la salud, promueve la sanidad, promueve la salvación, promueve el bienestar. El Dios del bien. El diablo no puede hacer esto. El diablo promueve la tristeza, la muerte. Él viene a matar, él viene a destruir, él viene a robar. Pero Jesús ha venido para que tenga vida y vida en abundancia. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio. Una mejor traducción del hebreo sería: el corazón alegre es una buena medicina. Mas el espíritu triste seca los huesos. Mira ya. Ahora la ciencia ha descubierto el valor de la risa, de la alegría, del gozo. Ha descubierto que cuando el hombre se ríe, sucede algo interior en su biología fabulosa. Sube la endorfina, sube la serotonina, las hormonas. Hay un chute de hormonas. Descubre lo que ya está revelado. El valor de la risa, de la alegría, incrementa el bienestar del sistema orgánico, da salud, da belleza, se enfrenta uno a los problemas con motivación. Tiene beneficio, pero mire lo que dice el texto sobre la tristeza. Más el espíritu triste seca los huesos. El poder psicosomático. La tristeza como una emoción negativa mata. Seca. La alegría vuelve a la vida. El corazón alegre es buena medicina, es buena terapia. La alegría, dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. Qué guapos, algunos no. Algunos de ustedes parecen que están oliendo algo raro ahí. A lo mejor su hermano no trajo buen desodorante. Ay, qué bueno. La alegría en la familia, con los hijos, con las mujeres. Aunque no todas las mujeres producen alegría, ¿no? Es como aquel que le dice a la mujer: ay, mujer, cuando hablas tú me recuerdas el mar. Dice: ay, Pancho, qué bonito. No sabía que te impresionaba mucho mi voz. Dice: no me impresiona, me marea. Sanarnos debe ser una labor
apremiante hoy en la iglesia: sanarnos juntos. La iglesia local está llamada a combatir con su alegría comunitaria la experiencia cotidiana de la exclusión, de la frustración, de la angustia, de la violencia, de la injusticia social. Una comunidad sanadora se define como esa capacidad que tiene en sus relaciones con sus miembros de aliviar todo tipo de dolencia. Esta capacidad terapéutica se genera con acciones muy prácticas. Pablo registra en Romanos 12:15, dice: gozaos los unos con los otros. Mire, luego en 1 Corintios 12:26 dice: regocijarse los unos con ¿qué? Los otros. Pablo, usando este pronombre recíproco, es un pronombre recíproco, la genialidad de Pablo, va a hablar cómo se genera una comunidad sana, terapéutica, poderosa para restaurar, para mostrar el carácter de Dios y el carácter del Evangelio con acciones recíprocas. Usa más de 80 veces este pronombre con diversos verbos, pero el que me interesa es que entra el gozo, entra la alegría, entra el regocijo, la vivencia de la alegría relacionada con la experiencia unos a otros, genera sanidad. Es una exhortación y lo usa también en modo imperativo. No hay gozarse, es un deber. Provocar el gozo, la alegría, dar una buena sonrisa, ser amables unos a otros, sencillos. Nosotros tenemos que rescatar lo que ya por nuestra cultura Dios nos ha dado como un reflejo de su imagen, la alegría. Somos pueblo alegre. ¿Por qué no queremos volver medio formales, medios europeos, alemán, con perdón, con tu maestro alemán, Cristi? Pues perdón con los alemanes. Bueno, los alemanes no redimidos, ¿eh? Pero ¿por qué no quieren volver? ¿Por qué? ¿Y por qué no tenemos tenemos que rescatar? Somos pueblos alegres, tenemos música alegre, tenemos gente alegre. Necesitamos la práctica de gozarnos unos a otros a manera de conclusión. El gozo liberado en la vida del creyente es una evidencia del señorío de Jesucristo. ¿Cuánto es Señor Jesús? No cuánto hablamos que Jesús es Señor. Se evidencia con el gozo. La alegría es una reacción a la gracia, a la gratitud por la obra de Dios. Es una apertura del corazón ungido
óleo de alegría hay en el corazón de la iglesia. Es devocional a Dios. Entrar con alegría a su presencia. Póngase de pie en esta hora. Abran su Biblia en Habacuc. Vamos a terminar como una oración. Vamos a alejar la angustia. No sé lo que estás viviendo, pero vamos a alejarla. Dice, todos juntos, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17, todos juntos. 1, 2, 3. Aunque la higuera no florezca, ni en la viña hace fruto, aunque falte el producto del y los alabamos no le manan, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vacas en el corral. Con todo yo me alegraré en Jehová, y juraré en mi Dios del Salvador. Jehová el Señor mi fortaleza, el cual hace lo que a manera de conclusión, quiero dejarle esta imagen. Aunque tu vida no resulta ser la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. Amén.